Buen día para todos y todas. Espero se encuentren muy bien. Empezamos con el tema que corresponde a esta semana y pues que es el tema número 11 de la Escuela para Padres. Entonces, nuevamente comparto pantalla y empezamos a hablar acerca de un tema muy interesante. Espero que ya puedan ver lo que estoy compartiendo en su pantalla para poder empezar, ¿verdad? El tema número 11 es sexualidad. Y quiero empezar con esta imagen que dice: la educación sexual integral es un derecho desde la primera infancia. Con respecto a este tema, sabemos que hay ciertas ideas alrededor de él y que a veces nos impiden como hablar de esto de manera fluida con nuestros hijos e hijas, ¿verdad? Sin embargo, es un derecho desde la primera infancia, ¿sí? Abordarlo no es como que si yo quiero o no quiero hablarlo con mis hijos, sino que tengo la obligación como mamá o papá hablarlo, abordarlo, darle la mayor cantidad de información y correcta, ¿verdad? Para que esté preparado, pues, en relación a este tema. Bueno, para introducir el tema, ¿verdad? Como papás y mamás, sabemos que todos nosotros hemos recibido distintos mensajes sobre la sexualidad y algunos también, bueno, quizás hemos recibido o no educación sobre la sexualidad por parte de nuestros propios papás. Y a pesar de lo que nos han enseñado cuando éramos jóvenes, es importante dar a nuestros hijos información correcta para poder ayudarles a tomar decisiones saludables sobre la sexualidad. Sabemos que hay altas tasas de infecciones de transmisión sexual, VIH y embarazos no planeados entre los jóvenes. Sabemos también que los niños, niñas y adolescentes necesitan información sobre salud sexual y reproductiva de fuentes de confianza. Y con demasiadas fuentes que potencialmente no se puede confiar, como lo son la televisión, el cine o el internet, los papás y mamás nos necesitamos más que nunca para ser los educadores sexuales principales y de confianza de nuestros hijos e hijas. Pero bueno, ¿cuáles son las principales barreras que no nos permiten hablar abiertamente de la sexualidad? Y son estas 4 que están a continuación. El miedo, la falta de información, los mitos que hay alrededor acerca del tema de la sexualidad y las ideas equivocadas que tengo yo sobre ciertos temas, ¿verdad? Entonces, en conjunto, estos 4, puede que no sean los 4, ¿verdad? Pero estos 4 son los principales que a mí, como mamá o papá, me da como, tal vez, bueno, eso, que me impide hablar con mi hijo y mi hija sobre el tema, ¿verdad? Y que, bueno, digamos que socialmente también es un tema con mucho tabú alrededor, que hace que me dé vergüenza hablar acerca de este tema, ¿verdad? Bueno, quiero empezar diciéndoles que toda la información que les estoy presentando a continuación la saqué de una guía muy buena, escrita por padres y madres y que está dirigida a padres y madres con respecto a qué decir y qué hacer para hablar de sexualidad con nuestros hijos. La guía es, igual les voy a enviar varios documentos al grupo, ¿verdad? Que les puede servir acerca de este tema. La guía que les comento abarca algunos mitos acerca del tema. También cuenta como que tiene algunas preguntas que son como las más frecuentes que hacen los papás y mamás con respecto a cómo abordar el tema. A continuación, les voy a presentar son las 12 preguntas, pero solo les voy a explicar la mitad, que son 6. Se las voy a leer de todas formas para que por lo menos se queden un poco como interesados en el tema y se motiven a querer leer la guía, ¿verdad? A continuación, las 12 preguntas, ¿verdad? Número 1, ¿cuándo debo empezar a hablar con mi hijo sobre sexualidad? 2, ¿cómo respondo a las preguntas de mi hijo o hija sobre sexualidad? 3, ¿no son las palabras pene y vulva muy complicadas para los niños pequeños? 4, ¿debería hablar de forma diferente con mis hijas y mis hijos sobre la sexualidad? Bueno, aquí sería 6, no, sería 5, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo contarles mitos a los niños de dónde vienen? ¿No les contamos mitos con respecto a Santa Claus? Es un ejemplo, ¿verdad? Aquí ya sería 6, ¿verdad? Mi hijo o hija evita las conversaciones sobre sexualidad. ¿Cómo puedo ayudarle a sentirse más cómodo o cómoda al hablar conmigo de la sexualidad? 7, ¿verdad? Mi hijo está empezando a desarrollar. ¿Cómo puedo ayudarle a tratar con la pubertad y los cambios del cuerpo? 8, mi hijo tuvo su primer beso. ¿Cómo puedo hablar con él o ella sobre relaciones de pareja y establecer límites?
9, ¿verdad? Sería, ¿cómo puedo alentar a mis hijos e hijas que se abstengan del sexo cuando hay tanta presión que las y los rodea para hacerlo? 10, ¿cómo puedo decirle a mi hijo o hija adolescente que espere a tener sexo cuando yo fui sexualmente activo de adolescente? 11, yo sé que mi hijo o hija está sexualmente activo. Sin ponerle la defensiva, ¿cómo puedo hablar con él o ella del sexo más seguro y la prevención de un embarazo no deseado? Y 12, yo hablo con mi hijo o hija sobre usar protección y estar seguro, pero sé que mi hijo no usa protección. ¿Qué puedo hacer? Entonces, como ven, hay 12 preguntas muy interesantes que como mamá o papá me puedo haber planteado en algún momento. Puede que ahorita ustedes se encuentren en una etapa en que tal vez sus hijos están muy pequeños o tal vez ya pasaron, sus hijos ya están un poco más grandes, pero igual no está de más recibir este tipo de información. Y si a ustedes pues creen que tal vez ya no les va a servir, como les digo, ¿verdad? No les va a servir de la misma forma, igual pueden replicar esta información a más personas que ustedes conozcan o sepan que están por pasar o están atravesando alguna de estas etapas, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con, bueno, otra imagen que me gusta mucho y dice, la educación sexual es una ciencia, no debería basarse en ideologías ni en preceptos religiosos. ¿Por qué? Porque muchas veces ciertas ideologías religiosas restringen cierto tipo de información. Entonces esto hace que mi hijo o hija no esté preparado y no cuente con toda, digamos, con toda la verdad acerca de la sexualidad, ¿verdad? No está mal enseñarle los valores religiosos con los que yo tengo, pero igual esto no quiere decir que yo deba omitir información. Entonces ahí hay una diferencia, ¿verdad? Ahora sí. Entonces, bueno, y entonces, ¿qué digo? Incluso así se llama la guía, ¿verdad? Entonces, ¿qué digo? Respuestas a las preguntas más comunes. Pregunta número 1 que yo les voy a explicar. Dice, ¿cuándo debo empezar a hablar con mi hijo o hija sobre sexualidad, verdad? Quizás como papás no nos hayamos dado cuenta, pero es muy probable que ya le hayamos dado información a nuestros hijos acerca de la sexualidad. Por ejemplo, ¿verdad? Dar información a un niño o una niña sobre lo que significa ser niño o niña ya es hablar de sexualidad. Entonces, realmente hay que empezar a hablar con ellos desde pequeños, ¿verdad? Sexualidad no es, o sea, no es solo sexo, pues no solo es el acto concreto como tal, sino que incluye otro montón de cosas, ¿verdad? Como que la anatomía y salud reproductiva. En esto abarco yo el sexo biológico, ¿verdad? O sea, es decir, con los genitales con los que yo nací, la pubertad, la menstruación, los anticonceptivos, el sexo seguro o las prácticas de sexo seguro, las infecciones de transmisión sexual, es decir, ITS, el VIH, el embarazo, el parto, la higiene y la salud en general, ¿verdad? De ahí, la identidad de género y el rol de género. Esto quiere decir cómo nos vemos, ¿verdad? Ya sea como varón o como hembra, llamémoslo así, ¿verdad? Y cómo nos han enseñado que debe comportarse un hombre y una mujer, ¿verdad? O sea, a esto me refiero con el rol de género, ¿verdad? ¿Qué cosas socialmente se dicen que deben hacer las mujeres y que deben hacer los hombres, ¿verdad? Así nos dice la sociedad, sin embargo, no tiene que ser por qué ser, no tiene por qué ser así, ¿verdad? O por qué, no tengo yo por qué tomarme en serio estas imposiciones, ¿verdad? Con respecto a las relaciones también, por ejemplo, los comportamientos, las expectativas, la satisfacción e incluso también aquí el abuso, ¿verdad? Con respecto al amor y el afecto. ¿Cómo expresamos el amor y el afecto a los amigos, a la familia y a las parejas románticas? Con respecto a la imagen del cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos respecto a nuestros cuerpos, al tamaño de nuestros cuerpos, a las diferencias que hay entre los cuerpos? ¿Cómo trato a mi cuerpo y qué tan atractivo o atractiva yo me siento? La orientación sexual, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la atracción física y emocional que yo puedo tener hacia un hombre, hacia una mujer o hacia ambos. De ahí la sensualidad y el placer. Esto quiere decir que aquí voy a abordar temas de cómo aceptar y disfrutar de mi propio cuerpo, aceptarlo e incluso, ¿verdad? Ya un poco más grande, cómo disfrutar los cuerpos de nuestras parejas, ¿verdad? Y con respecto a la actividad sexual, pues aquí hablamos más un poco de los actos de intimidad, por ejemplo, ¿verdad? Abrazarse, besarse, tocarse, y el hecho, ¿verdad? El acto de las relaciones sexogenitales, ¿verdad? Y que también aquí entraría, por ejemplo, el consentimiento, cómo hablar y cómo decir no, qué está permitido si yo digo sí, qué está permitido si yo digo no, ¿verdad? Etcétera, etcétera.
Entonces, como les digo, hablar de sexualidad es mucho más que el acto concreto de una relación sexogenital y abarca todo esto que les estoy enseñando aquí. Por eso les digo que quizás es probable que ya empezamos a hablar con nuestros hijos sobre alguno de estos componentes, ¿verdad? Y es importante recordar que la sexualidad es más que sexo y que cada componente es igualmente importante. Y después de considerar todos los componentes de la sexualidad, es fácil ver, ¿verdad?, cómo hablar y enseñar sobre sexualidad es un proceso de toda la vida. O sea, no es solamente cuando están en la pubertad, no es solamente cuando tienen 6 años y están descubriendo si tienen pene o tienen vulva, ¿verdad? Entonces, es un proceso de toda la vida. La pregunta número 2, en la que quiero ahondar, ¿verdad? ¿No son las palabras pene y vulva muy complicadas para los niños pequeños? Pues no. Las palabras pene y vulva realmente no son muy complicadas para los niños. La verdad es que les enseñamos a nuestros hijos e hijas, ¿verdad?, palabras más complicadas, hablando como en la estructura de la palabra, como estómago y hombros. Y a veces nos sentimos menos cómodos al hablar de los genitales porque relacionamos los genitales con el sexo, ¿verdad? O sea, pero realmente no tiene que ser así. Y como dice aquí, en realidad los genitales solamente son otras partes del cuerpo, ¿verdad? Es como dice aquí, ¿verdad? Estómago, hombros, cabeza, rodilla, dedos, pie. Esas partes también tienen su nombre y son pene y vulva, ¿verdad? Entonces, enseñarle a nuestros hijos los nombres correctos para los genitales les da algunas ventajas. Primero, les ayuda a tener una actitud positiva y saludable con respecto a su propio cuerpo. Y segundo, al darles las palabras correctas, les damos un lenguaje con el cual pueden expresarse claramente. Esto termina siendo importante en situaciones médicas o de abuso sexual, ¿verdad? Porque es muy conocido, ¿verdad?, que se les llama con otros nombres, incluso con diminutivos a estas partes, ¿verdad? Y no es necesario, como les digo, son otras partes del cuerpo. Incluso a veces hasta se escucha o la gente lo percibe pesado, ¿verdad?, llamar a estas partes por su nombre, pero es como que si yo dijera, ¿verdad?, estómago, hombros, brazo, codo, pierna, muslo, ¿verdad? Y quiero abordar otra cosa, ¿verdad? La vulva y la vagina, ¿verdad? Entonces, la vulva se refiere al área entera de los genitales, ¿verdad? De los genitales femeninos. Y aunque comúnmente se le dice vagina a la vulva, la vagina solo es la apertura que corre al cuello uterino y al útero, ¿verdad? Entonces, por eso pongo como las diferencias, ¿verdad? Ambos términos están correctos. Yo no estoy diciendo que uno está incorrecto y uno está correcto, o sea, que uno está bueno y uno malo, sino que corresponden a distintas partes del aparato reproductor. La vulva, como les digo, ¿verdad?, es el conjunto de órganos genitales externos, ¿verdad? Donde está el monte de Venus, que es donde están la parte con vello púbico, ¿verdad? Los labios mayores, labios menores, la vagina, el capuchón del clítoris, el glande del clítoris, la uretra, que es el orificio por donde sale la orina, ¿verdad? Ductos de Skene y glándulas de Bartolini, ¿verdad? Y por otra parte, ¿verdad?, ya esta que está aquí, es donde están las trompas de falopio, el útero, el cervix y la vagina, ¿verdad?, que es el conducto que está aquí, la apertura vaginal, ¿verdad? Entonces, la vagina, como repito, es el conducto fibromuscular que conecta el cervix con el exterior. Pero realmente cuando uno explica las partes o las diferencias, ¿verdad?, en los órganos reproductores masculinos y femeninos, lo correcto sería decir que las niñas tenemos vulva y los hombres tienen pene, ¿sí? Porque la vagina solo es una parte del sistema reproductor. Va, ahora, algo que quiero tocar también, bueno, para mí todo es importante, ¿va? Pero que también es importante, pasos para responder las preguntas de nuestros hijos sobre sexualidad. Es probable que a veces pregunten cosas y nos agarren como en el aire o nos agarren infraganti o no sabemos qué decir porque la pregunta fue como de la nada, ¿verdad? Entonces aquí les doy unos pasos de cómo responder. Paso número 1, ¿verdad? Normalice y valide la pregunta y pregunte el porqué de la duda. Por ejemplo, ¿verdad? Hay que decir, qué buena pregunta. ¿Por qué me preguntas eso hoy? O sea, por eso les digo, normalizamos la pregunta, estamos validando la pregunta y preguntamos por qué tiene duda, ¿verdad? ¿Por qué me preguntas eso hoy, verdad? Este paso le dice a nuestro hijo o hija que su pregunta es normal y le dará un sentido de qué causó que su hijo preguntara esa pregunta, ¿verdad? O sea, nuestros hijos. Y de dónde está recibiendo la información. Si vio o escuchó algo, quién está involucrado, ¿verdad? Porque nunca sabemos qué puede pasar.
Después de que ya normalicé su pregunta y que le dije, y que le pregunté por qué tenía curiosidad, le pregunto, que es el paso número 2, ¿qué crees tú? Esto le da una idea, o sea, a nosotros como papás, de cuánto sabemos, de cuánto creemos que sabe nuestro hijo acerca de este tema, ¿verdad? E incluso también el lenguaje que él usa para saber a qué lenguaje me tengo que adaptar yo también, ¿verdad? Entonces, primero le digo, ay, qué buena pregunta, ¿por qué tenés curiosidad o por qué te surgió la pregunta? Y me responde, bueno, ¿y qué crees tú acerca de lo que me preguntaste? ¿Verdad? Entonces ahí ya. El paso número 3, tenemos que contestar honestamente basado en lo que nos dijo nuestro hijo, ¿verdad? Esto nos va a dar una oportunidad de presentar nuestros valores, ¿verdad? Como les digo, está bien que les digamos como mamá o papá qué espero yo acerca de la sexualidad de mi hijo. Le doy como eso, ¿verdad? Le explico como los valores de las que yo me guío, también mis opiniones, pero le tengo que dar a mi hijo la información correcta y pues lo más amplio, digamos, ¿verdad? Lo más amplio posible. Y el número 4, preguntar si comprendió nuestra respuesta, ¿verdad? Por ejemplo, diciendo, te contesté tu pregunta o solucioné tu duda, ¿verdad? Eso, para ver si se quedó clara la información, si tiene más dudas, porque lo más probable es que tenga más dudas o si no me las hace en ese momento, puede que me las haga después, ¿verdad? Pero estos son los 4 pasos para contestar preguntas de nuestros hijos sobre la sexualidad cuando nos agarran así que como infraganti, ¿verdad? Por así decirles. La tercera pregunta. ¿Debería hablar diferente con mis hijos e hijas sobre la sexualidad? Aquí estoy abordando el tema de si tengo que darle información diferente a mis hijas mujeres y a mis hijos hombres. Pues no, no tengo que darles diferente información, ¿verdad? Los niños y las niñas necesitan la misma información importante para poder ser adultos responsables. Es importante que los dos sexos entiendan el desarrollo de sus propios cuerpos, además del desarrollo del otro sexo. Los niños y las niñas también necesitan saber que los sentimientos sexuales son normales, como cuidarse el cuerpo, cómo protegerse de enfermedades y embarazos no planeados y cómo tener relaciones de parejas que son saludables y respetuosas, ¿verdad? Entonces, los dos, si yo estoy hablando tanto de hombres y mujeres, ¿verdad? Ambos pueden contraer una infección transmitida sexualmente, hombres y mujeres, incluyendo el VIH, ¿verdad? Los dos pueden sentirse estresados y vivir las consecuencias de un embarazo no planeado, ¿verdad? Y o una infección de transmisión sexual, ¿verdad? A veces es un poco más, o es más frecuente, lamentablemente, que este estrés de un embarazo no deseado lo viva pues una mujer, pero ambos pueden vivir el estrés, ¿verdad? Entonces, como les digo, es importante que ambos sepan y tengan la misma información, que sepan cómo se desarrolla el cuerpo del otro, como mi cuerpo, ¿verdad? No solo yo porque soy mujer me encargo de mi cuerpo, pero no sé ni cómo funciona el cuerpo de un hombre. Entonces, como les digo, es importante que ambos tengan la misma información. Otra pregunta, que creo que sería la 4. Mi hijo o hija está empezando a desarrollar. ¿Cómo puedo ayudarle a tratar con la pubertad y los cambios del cuerpo, verdad? Si nosotros como mamás y papás preparamos a nuestros hijos para la pubertad antes de que empiecen a desarrollarse, pues la transición es probable que sea un poco más fácil. Y también nos va a ayudar como mamá o papá a darnos cuenta que nuestro bebé, nuestro hijito, algún día también medio pronto, ¿verdad? Empezará a verse como un adulto. Sin embargo, si nuestro hijo o hija ya empezó a desarrollar, ¿verdad? Se recomiendan como estos consejos, ¿verdad? Que están en la guía que yo les digo, ¿verdad? Y primero, hay que hacerles saber que está viviendo un proceso normal y que es saludable, ¿verdad? El hecho de que ya tenga cambios corporales, emocionales, físicos, psicológicos, como les había comentado en un tema anterior también, ¿verdad? Y pues que cada persona se desarrolla a su propio ritmo. Es posible, ¿verdad?, que tengamos que repetir esta información varias veces porque la autoestima de nuestros hijos e hijas en esta etapa es un poco frágil. De ahí, ¿verdad?, asegurémonos de dar información a nuestro hijo sobre los cambios que están viviendo, que sería este que está aquí, y qué esperar también en cada etapa de su desarrollo. Es como saber que para tal edad, a los 5 o 6 años, lo que está viviendo es normal. Cuando ya tiene 12, lo que está viviendo es normal. Cuando ya tiene 18, esto es normal. Entonces, como les digo,
se tiene como una norma de qué es lo normal, valga la redundancia, pero también hay que como que tener en mente y tener claro que cada cuerpo se desarrolla a diferentes ritmos, ¿sí? Puede que tal vez si mi amiga, ¿verdad? Ya desarrolló y yo tengo 10 años y mi amiga, bueno, yo ya tengo 12 y no he desarrollado todavía. Entonces todavía está dentro de lo normal, como les digo, pero cada cuerpo es diferente. También, otra manera que nos puede ayudar pues, a lidiar con este tema, ¿verdad? Es a tratar estos cambios que trae la pubertad, evitando molestar a nuestros hijos en público, ¿verdad? Evitar también hacer comentarios sobre los cambios que están pasando en su cuerpo. Y algo muy, muy importante, pedirle lo mismo a otros familiares y o amigos, ¿verdad? Porque cuando molestan o hacen comentarios en público se pueden apenar, incluso hasta encontré una imagen muy bonita con respecto a esto y es esta, ¿verdad? Que cuando hacen este tipo de comentarios, ¿verdad? En público, como les digo, se pueden apenar, incluso se puede cerrar la poca comunicación que yo tenía con mi hijo, ¿verdad? De que ya no quiera volver a contarme nada, porque como yo le dije a su tía y su tía la molestó, ¿verdad? Entonces ahí estoy cortando yo ese canal de comunicación que tenía con mi hijo y mi hija. Y también, ¿verdad? Acordémonos de cómo nos sentimos nosotros cuando estábamos en esta etapa, ¿verdad? En la pubertad. Si tal vez usted no vivió algún tipo de broma por parte de otros adultos o de otros amigos y así, pues qué bueno. Pero si sí, yo no, o sea, no creo que alguien se sienta cómodo con ese tipo de comentarios que son un poco más privados, ¿verdad? Y puede crear inseguridad porque se va a sentir señalado, incluso hasta ciertos comentarios como que tal vez le hagan sentir como desagrado de su propio cuerpo. Y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Y por último, que como mamás o papás nos quitemos los lentes de adulto, ¿verdad? Cuando nos comunicamos con nuestros hijos de la pubertad y de otros temas sensibles de la sexualidad, ¿verdad? Tratemos de entender las preguntas y las experiencias que nos cuentan y que nos hacen nuestros hijos a través de nuestros ojos como que de jóvenes, ¿verdad? Porque en algún momento pues también lo fuimos y tomando en cuenta el contexto de mi hijo, su edad y la etapa en el desarrollo en el que se encuentra. Porque si no nos quitamos como que estos lentes de adulto, bueno, podríamos ser capaces, ¿verdad?, de olvidar que las preocupaciones que ellos tienen sobre la pubertad y los cambios del cuerpo son completamente normales y apropiados para su edad. Entonces, como les digo, y también ya lo hemos abordado anteriormente, no minimicemos las preocupaciones que ellos tienen con respecto a este tema, ¿verdad? Que si estoy gorda, que si estoy delgada, que si no sé qué, son preocupaciones normales hasta cierto punto con respecto a la edad y la etapa en que se encuentren, más cierto bombardeo de la sociedad, ¿verdad? Que ya hemos hablado de esto también. Durante este tiempo, ¿verdad? Durante este tiempo y etapa de la pubertad, nuestros hijos se estarán ajustando a cambios físicos, desarrollando su propia identidad y probando ciertos límites, que se recuerdan que como les repito, ya lo hemos hablado. Entonces, sigamos, ¿verdad? Hablando con nuestros hijos sobre experiencias y sentimientos. Muy importante cómo se sienten ellos, cómo se han sentido con esto, qué expectativas tienen también nuestros hijos, ¿verdad? Y aunque nuestros hijos se alejen de nosotros en esta etapa, no nos lo tomemos personal, porque no es que ellos ya no quieran, sino que es algo normal de este tiempo, ¿verdad? Que necesitan un poco más de espacio, privacidad y un poco más de intimidad. Ahora, otra pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puedo alentar a mis hijos e hijas que se abstengan del sexo cuando hay tanta presión que les rodea por hacerlo? Y bueno, la guía propone 4 pasos, por así decirles, o 4 sugerencias, y empieza, ¿verdad? Tenga la mente abierta. Preguntemos a nuestros hijos la opinión que ellos tienen, ¿verdad?, sobre el tema y estemos preparados para escuchar. Escuchar, escuchar, escuchar. Sería bueno, ¿verdad?, que nos resistamos a la tentación de darles un gran sermón acerca de lo que nos están diciendo, ¿verdad? Y por eso puse aquí conversaciones de doble vía. ¿Qué quiere decir eso? Yo escucho y a mí me escuchan. Yo respondo y ellos a mí me responden. Por eso es doble vía. No es solo yo como mamá diciendo y hablando y hablando y sermoneando y regañando y regañando. No, es escuchar y que me escuchen, ¿verdad? Y como les digo, hablar, ¿verdad?, sobre los valores, las expectativas y cómo tener relaciones saludables, ¿verdad?, y respetuosas. Y como les digo, no solo son relaciones sexogenitales, sino también sexoafectivas.
Nuestros hijos, ¿verdad? También pueden sentir presión de tener sexo para mantener a su pareja, para hacerles sentir más maduros o aceptados, incluso entre sus amigos, ¿verdad? Entonces, hagamos preguntas y creemos lo que la guía llama momentos oportunos de aprendizaje para hablar con ellos acerca de estos temas. Y a continuación un poquito después les voy a explicar qué son estos momentos oportunos de aprendizaje. Y también es importante entender y aceptar, ¿verdad? Que muchos jóvenes pueden elegir tener sexo durante su adolescencia. Entonces, es por eso y por esta razón es esencial hablar de métodos de sexo más seguros, como por ejemplo, ¿verdad? Condones que protegen de infecciones de transmisión sexual y otros métodos anticonceptivos para evitar un embarazo no planeado. Va, sepa dónde está su hijo. Con esto, aclaro, ¿verdad? No quiero decir que debemos instalarles un aparato electrónico de monitoreo, un GPS, porque tampoco ese es el chiste, ¿sí? No es invadir su privacidad ni su intimidad. Significa saber dónde y con quiénes están mis hijos. Significa conocer su contexto, qué le gusta, con quién se relaciona, cómo se llaman sus amigos. Esto significa saber dónde está mi hijo. Como les digo, no es invadir su privacidad ni su intimidad, es conocer su contexto, ¿verdad? Y también es bueno, ¿verdad? Asegurarnos que tengan supervisión de un adulto cuando salen, si están visitando a un amigo o amiga también, ¿verdad? Es buena idea tener los números de teléfono de alguno de sus amigos, ¿verdad? Como les digo, no es para estar hostigando a las amistades, porque tampoco ese es el chiste, sino uno nunca sabe en situación de alguna emergencia, o que a mi hijo o hija se le perdió el teléfono, que se quedó sin batería y no sé cómo comunicarme con él o ella, entonces tengo el teléfono de la amiguita con la que salió, ¿verdad? Pero todo esto también se logra con confianza, ¿verdad? Porque yo confío en que mi hijo me está diciendo la verdad, pero ya construí yo un canal de comunicación en que confío en él y él o ella no me está mintiendo, ¿verdad? Es importante también monitorear el uso del Internet y pidamos, ¿verdad? Que nos digan con quiénes se comunican en la medida de que sea una conversación más que una imposición, ¿sí? Y conocer qué páginas también en Internet visitan. Hay que tener en mente, ¿verdad? Que aunque bloqueemos algunas páginas en casa, los niños, niñas y adolescentes pueden usar el internet en casa de un amigo, ¿verdad? O cuando salgan a otro lado, en un teléfono, con wifi, y sí que no sabemos, ¿verdad? Entonces, es importante con respecto a esto, dejarles saber a nuestros hijos qué expectativas tenemos como papás acerca del uso del internet. Así como yo esperaría que cuando yo no esté, pues no visites estas páginas porque tiene ciertos riesgos, etcétera, etcétera. Pero como les digo, hablarlo. Otro que dice, ¿verdad? Familiarícese con los amigos de su hijo. Entonces, y sus familias, ¿verdad? También en especial. Particularmente si hay posibilidad de algún romance, ¿verdad? Ya escuchamos que mi hijo o hija le gusta a fulanito o fulanita y que va a ir a casa de ese amigo de la escuela, ¿verdad? Entonces, por lo menos voy a ver quiénes son los papás, dónde viven, ¿verdad? Como les digo, no es ponerles un GPS, sino conocer su contexto, ¿sí? Y también hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Que los amigos pueden tener una fuerte influencia en nuestros hijos. Entonces es importante saber quiénes son sus amigos, como les digo, qué gustos comparten, incluso también si comparten como los mismos valores que tengo yo como en mi familia, ¿verdad? No importa si el amiguito o la amiguita de mi hijo o hija no comparte mis mismos valores porque no tiene que hacerlo, no es obligación de la mamá de mi amiguito, del amiguito de mi hija, ¿verdad? Que comparta mis mismos valores, pero por lo menos que respete los valores que yo estoy intentando inculcarle a mi hijo, ¿verdad? Y por último, la diferencia de edad en las relaciones. Con esto no quiero decir que sea malo salir con una persona como muy mayor o muy menor, ¿verdad? O sea, no estoy terribilizando ni tachando de malo esto, pero ahorita me estoy enfocando más como con respecto a la diferencia de edad en las relaciones cuando se es adolescente, ¿verdad? O preadolescente. Entonces, ¿por qué? Porque digamos que salir con un adolescente muy mayor o con un adulto puede parecer cool, divertido, incluso entre los mismos jóvenes se puede crear como cierto prestigio, ¿verdad? Porque atraje a alguien que es significativamente mayor y que esta persona adulta tiene dinero y tiene cosas materiales, un auto, un apartamento, una casa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero hay estudios, ¿verdad?, que demuestran que cuando una persona muy joven está en una relación romántica en la cual la otra persona es muy mayor, existe cierta relación de poder y es mucho más fácil, digamos, ¿verdad?, que la persona, sí, es mucho más fácil que la persona joven no permanezca como que firme con respecto a sus decisiones, ¿verdad? Y en este caso podría ser en la decisión de abstenerse de las relaciones sexuales o de practicar sexo más seguro. ¿Qué quiero decir con esto? Que es probable que tanto como consciente o inconscientemente la persona mayor
pueda ejercer cierta influencia o presión sobre la persona menor para tener ciertas prácticas de sexo que no son seguras. Entonces, por eso hay como que tener cuidado y establecer ciertos límites con nuestros hijos e hijas con respecto a la diferencia de edad con la que pueden tener una relación afectiva, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo yo a mi hijo o hija ya la dejo tener novio a partir de los 16 años, bueno, está bien, entonces que sea tal vez un par de, 2 o 3 años mayor, ¿verdad? Cuando mucho, siempre con mi supervisión, etcétera, etcétera. Pero nunca que sea como pues alguien muy, muy mayor, ¿verdad? Que le doble la edad de 30 años. Porque como les digo, hay relaciones de poder en las que puede salir perjudicado mi hijo o hija que todavía es menor de edad. Y bueno, la otra pregunta. Yo sé que mi hijo o hija está sexualmente activo. Sin ponerle a la defensiva, ¿cómo puedo hablar con él o ella del sexo más seguro y la prevención de un embarazo no deseado? ¿Verdad? Entonces, sin tener en cuenta que nuestros hijos están sexualmente activos o no, es importante hablar con ellos sobre el sexo más seguro. O sea, si mis hijos son sexualmente activos o no, sí o sí tengo que hablar sobre sexo seguro. ¿Sí? Y aquí dice, ¿verdad? Entonces tratemos de empezar una conversación sin preguntarles de su comportamiento actual. O sea, empezar una conversación sin decirle, mira tú qué estás haciendo. O sea, ¿qué estás haciendo con respecto al sexo? Algo así, o sea, no empiecen con preguntas directas, ¿sí? Sino que podemos hacer esto usando un momento oportuno de aprendizaje, que es aquí donde les dije que les iba a explicar qué era esto, ¿verdad? Para saber qué tanto sabe su hijo o hija respecto al uso de protección y qué es un momento oportuno de aprendizaje. Prácticamente son eventos cotidianos que los puedo aprovechar para introducir el tema. Por ejemplo, mirando la televisión y películas, ¿verdad? Que a veces estamos viendo tele, sale una escena como un poco íntima, ¿verdad? Acerca de sexo, y lo primero que hago mejor es quitarlo, o decirle que se tape los ojos, o le digo que eso está sucio, que no sé qué. Ahí les estoy cortando el canal de comunicación, aparte que con el hecho de decirle que el sexo es sucio, le estoy dando información incorrecta. Entonces, como les digo, son momentos oportunos de la vida diaria que puedo aprovechar, valga la redundancia también, para introducir el tema. Escuchando música, cuando escuchan que alguna canción dice algo relacionado, como, ¿tú qué pensás de la canción? ¿Qué pensás de lo que dice? ¿O qué has pensado del sexo? No sé, cosas así, ¿verdad? Viendo una página de internet, tal vez como a veces, ¿verdad? En internet, lastimosamente, salen como anuncios de la nada, ¿verdad? Desprevenidos o sea, con mensajes con contenido sexual, ¿verdad? Entonces ahí también puedo aprovechar. También dice, hablando de experiencias personales y las experiencias de otras personas, ¿verdad? Parientes, amigos, qué le pasó a tu tía, qué le pasó a un conocido, a un vecino, que no sé qué, en alguna conversación, como les digo, normal. O incluso leyendo en el periódico o revistas. Tenemos que darle la información a nuestros hijos, ¿verdad? De dónde puede ir para conseguir lo que necesita para una práctica de sexo seguro, ¿verdad? Por ejemplo, ahora los anticonceptivos y los servicios de salud sexual y reproductiva. Entonces, incluso, ¿verdad? Podemos ofrecerle a nuestros hijos e hijas ir a un centro de salud, ¿verdad? Donde le puedan dar condones, se los puedan regalar si no tiene dinero, ¿verdad? Y también recordemos que educar a nuestros hijos va más allá de darles información del sexo más seguro y los anticonceptivos, como les decía al inicio. También incluye enseñarles sobre su responsabilidad y cómo sentirse cómodos y seguros al hablar, bueno, para hablar con sus parejas sobre el uso de la protección, ¿verdad? O sea, no solo es de cómo llevo a cabo la práctica, sino la comunicación y el espacio seguro que voy a armar yo con mi pareja, ¿verdad? Con respecto a qué me gusta, qué no me gusta, qué quiero y qué no quiero, ¿verdad? Y, quiero ver, bueno, ahora con respecto a este tema número 2, que es voy a abordar un poco la prevención del abuso sexual. Prácticamente aquí solo les voy a dar herramientas con las que ustedes pueden introducir el tema para hablar con sus hijos e hijas sobre el consentimiento, ¿verdad? Ya esto tal vez ya sería como un poco para nuestros hijos un poco más grandecitos, pero que ellos sepan también qué partes se pueden tocar, qué partes no se pueden tocar, como les digo, llamarlas con sus nombres correctos, ¿verdad? Me gusta esta frase, ¿verdad? Porque es nuestro cuerpo, nuestras decisiones. A ustedes, ya ahorita que pues ya somos adultos, nadie nos puede obligar a hacer cosas que no queremos, ¿verdad? Sin nuestro consentimiento. Y por eso dice nuestro cuerpo, nuestras decisiones, es igual con nuestros hijos. Yo sé que tal vez no quisiéramos verlo de esta forma, pero
como ya lo hemos hablado también antes, nuestros hijos no son de nuestra propiedad, entonces tampoco podemos obligarles a qué hacer y qué no hacer con sus cuerpos, ¿sí? Así como a mí no me pueden obligar, yo tampoco puedo obligar a otra persona a que haga o no con su propio cuerpo. Y bueno, son más que todo cuentos e historias, ¿verdad? Estos son más que todos para niños un poco más pequeños. Este se llama Kiko y la mano. El otro está Cata, Benja y su hada madrina. Y Estela grita muy fuerte. Como les digo, estos son cuentos casi que para niños un poco pequeños, pero habla, ¿verdad? Sobre qué partes se pueden tocar, qué partes no. Son muy bonitos, son bastante coloridos, por así decirles. Y aparte está este otro que se llama Ojos Verdes. Y esta es más una historia y por eso la edad es para 6 y 12 años, es para niños un poco más grandecitos. Todo este material se los voy a enviar de una vez al grupo, no voy a esperar como que si alguien me lo quiere que me lo pida, sino que les voy a estar enviando bastante material relacionado a este tema porque sé que en su momento tal vez les puede servir. Si tal vez ustedes no compartan del todo ciertas temáticas que se abordaron, pues pueden compartírselas a alguien más, que no hay ningún problema, ¿verdad? No tienen como por qué estar de acuerdo al 100, ¿verdad? Con todo lo que digo, pero igual esta información, como les digo, está basada en el interés superior del niño y de la niña y de los derechos humanos, ¿verdad? Derechos humanos y sexuales y reproductivos que tienen los niños, niñas y adolescentes con respecto a este tema. Y muchas gracias. Llegamos al final de este tema, así que dejaré de compartir pantalla y ahí estamos. Ya saben, cualquier duda, consulta, pregunta o sugerencia, lo pueden hacer a mi chat personal. Hasta luego.